Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a comenzar el curso con este video, que es una introducción a lo que es la bioestadística. Vamos a revisar algunos conceptos, vamos a ver cuál es la importancia de estudiar esta asignatura que ustedes están llevando. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque son muchos conceptos y es mucha información, finalmente solamente es teoría. Y entonces esta la pueden revisar pues en los libros de consulta que van a tener en las referencias bibliográficas que les voy a pasar o que ya les pude pasar. Y finalmente, como lo menciono en el video de presentación del canal, las explicaciones o los detalles, los temas a profundidad los podemos ver durante las sesiones en vivo, por ejemplo a través de las videoconferencias. Entonces voy a tratar de ser lo más conciso posible en este video. Entonces les decía, lo que vamos a ver son básicamente el concepto de la bioestadística, su importancia, las aplicaciones y algunos conceptos pues para ir entendiendo el vocabulario que vamos a estar utilizando en esta asignatura. Entonces no es nada complicado, solamente vamos a empezar con esto en este video. Bueno, vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos, ¿no? Y como concepto básico primero vamos a ver la definición. Ok, bueno, la definición o qué es la estadística en general, ¿no? Vamos a hablar ahorita de qué es la estadística en general. Bueno, la estadística, como aquí lo pueden ver en este texto, pues es una ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y va a aplicar técnicas o métodos que puedan evaluar la incertidumbre, ¿sale? Ese es su propósito, la evaluación de la incertidumbre, la variabilidad que existe en los fenómenos. Y entonces esta definición ustedes pueden ver que tiene estos pequeños conceptos como ciencia pura, aplicada y no exacta. Ciencia pues porque obviamente lleva una serie de pasos, una metodología de conocimientos sistematizados que la hace ser una ciencia. Entonces esta parte de las matemáticas, ¿vale? Entonces no vamos a entrar, por ejemplo, de la teoría, de dónde parte, que son cuestiones de cálculo, pero sí vamos a ver la parte aplicada, que sería una de las definiciones de esta ciencia. Y entonces vamos a resolver problemas en específico, algunos ejemplos, con estas metodologías que se nos van a presentar. Es una ciencia pura porque estudia estos procesos teóricos. Les decía, estos procesos teóricos nosotros no los vamos a revisar a profundidad porque son cuestiones más de cálculo. Ustedes ya tuvieron un curso de cálculo, ¿no? Todas estas teorías estadísticas parten de los conceptos de cálculo. Aquí simplemente vamos a ver sus aplicaciones y cómo a llevar a cabo estas metodologías para resolver estos problemas que les comentaba. Y finalmente es una ciencia no exacta. Esto es importante porque vamos a ver durante el curso que nosotros no vamos a dar un resultado en particular, o sea, un resultado puntual, sino lo que vamos a dar es un intervalo en donde puede estar nuestro resultado, ¿vale? Entonces, eso es también parte de la estadística, que la diferencia, por ejemplo, de cuestiones como el cálculo. Entonces, vamos a presentar o a dar como resultados un rango o un intervalo de valores donde puede caer ese resultado con un cierto nivel de confianza, ¿sale? Entonces lo iremos viendo un poquito más adelante, sobre todo cuando empecemos a hablar ya de cuestiones de estimación. En la unidad número 4, ahí vamos a ver van a ver cómo calculamos intervalos, lo que llamamos intervalos de confianza. Entonces, en un determinado intervalo de valores, yo estimo, supongo, que voy a tener el valor real. Entonces, con una determinada porcentaje de confiabilidad, vamos a llamarlo así, ¿sale? Todo eso lo vamos a revisar poco más adelante, a detalle, ya cuando empecemos a entrar en materia de algunas unidades ya con la aplicación. Bueno, vamos a ver entonces la parte de la estadística. La estadística se divide o la podemos dividir en la parte descriptiva, en la probabilística y en la inferencial. Estas tres partes son las que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, la parte descriptiva la vamos a ver en esta primera unidad. La parte de probabilística la vamos a ver en la unidad 2 y 3.
la parte de la inferencial la vamos a ver a partir de la unidad 4. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir. Entonces, ¿de qué trata cada una de estas partes de la estadística y que vamos a ver durante el curso? Entonces, vamos a empezar con la parte descriptiva, que les digo lo primero que vamos a ver en el curso, que seguramente ya habrán hecho algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque simplemente es la recolección y el ordenamiento de los datos. Eso es la estadística descriptiva. Vamos a hacer, por ejemplo, tablas de frecuencias, vamos a hacer gráficas como histogramas, gráficas de barras, gráficas de pastel, que nos van a permitir resumir la información que estamos obteniendo. Entonces, esa es la estadística descriptiva. Y además de estas cuestiones gráficas y tablas, también vamos a describir a través de, le llamamos estadísticos, que serían, por ejemplo, la media, la desviación estándar, la moda, la mediana. Entonces, que seguramente ya habrán calculado alguna vez en su vida, ¿no? Entonces, con esa parte vamos a empezar, con la estadística descriptiva. Después, les decía, en unidad 2 y 3 vamos a ver la parte de la probabilidad o la parte probabilística. Esta parte de la probabilidad lo que se encarga pues es de deducir las leyes que rigen los fenómenos que estamos observando o de los que se va a encargar el estudio de la estadística. Aquí nada más, bueno, nosotros no vamos a deducir esas leyes, simplemente vamos a ver qué leyes ya están propuestas y dependiendo del tipo de problema o de situación que se nos presente, cuál ley se ajusta mejor a esa situación, ¿vale? Entonces, eso sería la unidad número 2 y número 3. Aquí es muy importante que conforme vayamos avanzando con las unidades, no perdamos detalle o no nos quedemos con alguna duda, nos empezamos a quedar atrás, porque todas las cosas que vamos viendo van sumando para las siguientes unidades. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no entienden bien qué es una desviación estándar, no entienden bien qué es una distribución de probabilidad, una distribución normal, nos vamos a ver en complicaciones cuando lleguemos ya a la unidad 4, que es la de estimación, y entonces vamos a empezar a arrastrar ahí algunos deficiencias o huecos en el conocimiento. Entonces es muy importante que todo lo que vayamos viendo quede bien claro para poder tener un avance adecuado. Bueno, entonces es la parte probabilística, todo lo que tiene que ver con probabilidad, con, si ustedes lo quieren ver, inclusive con cuestiones de azar, de juego, de apuestas, ¿no? Esa es la parte probabilística. Y luego tenemos la parte inferencial, que sería ya una unidad, les decía, ya la número 4, donde precisamente se llama prueba de hipótesis y estimación, que lo que hacemos es, esta parte inferencial lo que hace es realizar predicciones, ¿sale? Sobre, por ejemplo, una población que nosotros estamos estudiando. Entonces, vamos a predecir cuál es el valor real o en intervalo, obviamente, ya les había dicho, no es un valor puntual, de, por ejemplo, la media, la moda, la mediana, la desviación estándar de la población en base a una muestra que yo estoy sacando. Entonces, esa es la estimación. Yo saco una muestra y con esa muestra yo voy a predecir, voy a proyectar cuál es el valor que presenta realmente toda la población. Ahorita definimos qué es una muestra y qué es una población también, ¿sale? Entonces, esas serían las partes importantes que vamos a ver en el curso, la parte descriptiva, la parte probabilística y la parte inferencial, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco, no se preocupen ahorita si no habían escuchado hablar nunca de ello, bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Las aplicaciones, vamos a comentar un poco de las aplicaciones, bueno, porque ya dijimos que es una ciencia aplicada, ¿no? Donde vamos a resolver ciertos problemas con las metodologías que se nos presenten. Entonces, esta ciencia pues obviamente se ocupa de fenómenos observables, ahorita también lo vamos a ver cuando definamos qué es una variable, por ejemplo. Entonces, los fenómenos observables, que pueden ser muchas cosas, ¿no? Ustedes pueden inclusive sentarse afuera de su casa y ver cuántos coches pasan de un determinado color en un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces ahí están observando un fenómeno. Entonces de ahí pueden sacar resultados, datos, conclusiones. Entonces, a partir de esa captura o esa recolección de datos, ustedes van a proponer, o bueno, se puede proponer todas estas leyes, se pueden proponer hipótesis, se pueden hacer estimaciones, que es lo que vamos a estar viendo durante el curso, ¿sale? Entonces ustedes podrían decir, bueno, yo estimo que hay más coches de determinado color o que en un intervalo de más tiempo van a pasar tanta cantidad de coches de determinado color, etcétera, ¿no? Solamente por poner ahorita un ejemplo muy simple. Y entonces, ya lo había comentado, lo que mide la estadística o de lo que trata es de medir la incertidumbre, la variabilidad.
y no hay nada con mayor incertidumbre o con mayor variabilidad que los fenómenos de la vida cotidiana, de la vida diaria, de los fenómenos biológicos, ¿no? De los seres vivos, y entonces podemos medir esa variabilidad, ¿no? Estimar o predecir entre qué y qué valores podemos tener una determinada respuesta a esa observación que estamos teniendo o a un fenómeno que estamos observando, ¿no? Ahorita definimos un poquito más algunas cosas para que esto quede bien claro. Y entonces, pues la bioestadística en particular, pues es esta ciencia que se encarga de estudiar esta incertidumbre, esta variabilidad, pero en sistemas biológicos, en áreas de ciencias de la salud, de la biología, en ciencias naturales, y es lo que vamos a estar revisando en este curso. Antes, por ejemplo, cuando la carrera aquí era químico farmacobiólogo hace algunos años, esta materia se llamaba como estadística simplemente y se veía con estudiantes de ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería civil. Entonces era una materia de rama común y entonces se veían, eran grupos con carreras diferentes. Y entonces, por ejemplo, a veces se podían ver ejemplos de maquinarias, ¿no? Cosas que a lo mejor a un estudiante de químico farmacobiólogo no era muy cercano esos ejemplos. Hubo este cambio en el programa, este cambio en la estructura de la carrera, inclusive se le cambió el nombre, ahora es químico farmacéutico biólogo, y ahora se imparte ya en particular la clase de bioestadística, con el objetivo pues de que sea una materia que esté enfocada al área en la que ustedes se van a desarrollar. Y obviamente pues los ejemplos que vamos a ver aquí pues tienen que ver con esa área, ¿no? No vamos a ver ejemplos que si la maquinaria, que si el proceso industrial, no, bueno, aquí vamos a hablar más como de cuestiones biológicas, o los ejemplos van a ser de incidencia de enfermedades o todo este tipo de cosas, ¿sale? Entonces bueno, eso es en general la estadística. Algunas aplicaciones o de lo que ustedes van a aprender aquí o lo que puedan aprender aquí va a ser, por ejemplo, cómo obtener muestras, cómo resumir esos datos, que va a ser la primera unidad, hacer las inferencias que les decía, es decir, esas predicciones. Obviamente esas predicciones no son adivinanzas, no son ocurrencias, sino que son predicciones, son estimaciones hechas en base a los datos que nosotros tenemos. Entonces eso es lo importante con las metodologías, no seguir una corazonada, sino tener los datos que nos puedan respaldar la estimación que nosotros estamos haciendo. Y finalmente también podemos obtener modelos, ¿no? Modelos que van a predecir esos comportamientos. Ahora que está muy de moda estas cuestiones de las estadísticas con lo de la pandemia, pues hemos escuchado mucho hablar del modelo estadístico, ¿no? Que predice que si el pico, que si la curva, que cuando llegamos, que cuando salimos, pues son modelos estadísticos que se hacen en base con estas metodologías, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las aplicaciones que podríamos encontrar. Podríamos hablar ahorita de algunas otras. ¿Por qué estudiar bioestadística o estadística en general? Bueno, les voy a pasar un video, ya sea que se los publique aquí en los comentarios del video aquí en YouTube o que se los pase por mis redes sociales. Interesante de un conferencista que habla acerca de, por ejemplo, la estadística y del cálculo y cómo es importante la estadística y la tenemos algo menospreciada. Entonces, ¿por qué es importante la estadística? Bueno, la estadística es importante. Bueno, primero porque necesitan pasar la materia, no, bueno, independientemente de eso, ¿no? Porque la tienen que llevar de forma obligatoria. Lo importante es, por ejemplo, que el conocer o el tener estas herramientas de estadística les va a permitir conducir investigaciones. Aunque ustedes no se dediquen, digamos, formalmente a la investigación, ¿no? Que ustedes no sean investigadores como tal, en algún punto de su carrera seguramente se van a topar con algún problema en donde requiera aplicar alguna de estas técnicas, ¿no? A lo mejor imaginen que su jefe les dice, oye, ¿sabes qué? Este proceso que nosotros estamos teniendo aquí, estamos observando esto, ¿qué está ocurriendo? Entonces ustedes tendrán que implementar algunas herramientas estadísticas para poder describir el proceso y predecir, inclusive estimar qué es lo que pudiera estar pasando o qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces eso es una parte importante para que puedan conducir este tipo de análisis. Otra cosa es que puede también a ustedes y en general a quien estudia estadística llevarlos a discriminar cuestiones de creencias,
de corazonadas a cuestiones que son hechos, ¿no? Que son comprobables, que son medibles. Entonces no es lo mismo decir, bueno, yo creo que ahorita va a llover porque veo como que está medio nublado, a decir, bueno, es que hay una, un trasfondo estadístico que me ha permitido llegar hasta la estimación de que hoy hay, no sé, por decir algo, 50% de probabilidades de lluvia, ¿no? Entonces, a decir, bueno, es que porque me duele la rodilla y cuando me duele la rodilla, llueve, ¿no? Entonces, bueno, esas son corazonadas, esas son suposiciones. Entonces, eso nos va a permitir discernir, ¿no? Y tener, pues, obviamente, estimaciones serias de lo que pueda estar pasando. Y entonces también el curso de estadística pues nos va a ayudar a saber cuándo debemos utilizar un estadístico. Y aquí estadístico lo podemos ver de dos formas. Estadístico como la persona que se dedica a hacer estadística, ¿no? Ustedes, bueno, no se van a dedicar de lleno a hacer estadística, tal vez, a lo mejor a alguien le gusta y se dedica a esto, pero una persona, por ejemplo, que tiene como profesión a lo mejor o que ha estudiado matemáticas, pues puede estar más encaminado a dedicarse a una cuestión de estadística, ¿no? O a lo mejor algún economista, no sé yo. Pero puede haber personas que sí están especializadas completamente en la estadística. Ustedes a lo mejor lo que tienen o lo que van a tener al final del curso pues es un conocimiento básico que puede funcionar bastante bien para algunas situaciones. Cuando se presentan algunas situaciones más complejas, a lo mejor entonces van a requerir la asistencia de alguien profesional que les decía que se dedique a esto ya de lleno a la estadística. Y entonces, ustedes con este conocimiento, por lo menos ya van a saber cuándo requieren también esa asistencia de alguien más. Y la otra parte del estadístico, parte de una persona que se dedica a eso, el estadístico es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, también a las medidas que hacemos en la muestra. Por ejemplo, el estadístico puede ser la media, la desviación estándar, la moda. Entonces, ¿cuándo utilizar un estadístico de este tipo? ¿Y qué me va a decir cómo interpretar el estadístico? ¿Sale? Entonces, así de estas dos formas lo podemos ver. ¿Qué hacen los estadísticos? Aquí sí ya como más, como una persona que se dedica a esto de la estadística, bueno, lo que va a hacer es guiar el diseño. A lo mejor les decía, ustedes no son o se dedican exclusivamente a la estadística, pero con el conocimiento que ustedes puedan generar de estadística, pueden conducir un experimento, ¿sale? O una encuesta o un análisis estadístico, ¿sale? Porque bueno, esta no es su formación completa. El siguiente semestre ustedes van a llevar diseño de experimentos, que también entra pues en estas cuestiones de la estadística. Entonces, ya cuando ustedes tengan un conocimiento o una formación más completa, pues seguramente podrían conducir un análisis estadístico o un experimento, ¿vale? ¿Qué más pueden hacer? Pues obviamente analizar los datos con las técnicas adecuadas, eso es muy importante, esa es una cosa que espero que aprendan en este curso, que sepan diferenciar o que sepan elegir los métodos adecuados dependiendo de la situación que se les presenta o de los datos que ustedes tienen, ¿sale? Entonces eso es importante, que ustedes sepan qué metodología utilizar, que son de las que vamos a ver durante el curso, que si es una chi cuadrada, que si es una nova, que es una comparación de muestras independientes, una de muestras apareadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo saber cuándo utilizar una de esas técnicas o herramientas? Y la otra es también el saber presentar e interpretar esos resultados a otras personas, ¿no? Pueden ser investigadores, colegas, inclusive políticos o industriales, si ustedes están trabajando en la industria, ¿no? Y es precisamente lo que vemos ahora, ¿no? Les decía con esta cuestión de la pandemia, pues todas las tardes vemos al subsecretario López-Gatell que sale y da estadísticas y presentan gráficas. Y entonces, pues es la forma de mantener informada a la población con los datos ya, vamos a decirlo así, digeridos, ¿no? No va a llegar y les va a presentar tablas y tablas de números, ¿no? Vienen gráficas, vienen interpretaciones, y entonces eso es importante para que ustedes, les decía, inclusive cuando estén en la industria, ¿no? Y su jefe les pida un reporte de algo, pues no lleguen así con los datos nada más y ahí interprétalos, ¿no? Ustedes se los van a llevar ya ordenados, resumidos, inclusive puede ser interpretados y bien analizados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aunque ustedes no se dediquen exclusivamente a esto, el tener el conocimiento de esto puede ser
es una herramienta muy importante para su vida profesional y para muchas otras áreas, ¿no? Les decía inclusive en la parte de probabilística de esto de los juegos de azar y de las apuestas, ¿no? Si ustedes inclusive lo quieren ver así, pues podría ser, ¿no? Ok, ¿por qué bioestadística? Bueno, ya hablamos que va a estar enfocado a estas áreas de la salud, de sistemas biológicos de organismos. ¿Por qué? ¿Y por qué hago este énfasis? Porque a lo mejor como parte de biólogos, ¿no? Muchas veces pensamos que las matemáticas no se aplican a nuestras áreas de estudio y no podríamos estar más equivocados. Por ejemplo, la estadística, que ya quedamos que lo que se trata es de interpretar, de medir la incertidumbre de los fenómenos, de los procesos. Bueno, en los procesos biológicos, en los seres vivos, no hay mayor incertidumbre, o es en donde hay mayor incertidumbre que en cualquier otro lado, yo creo, ¿no? Entonces, por eso es importante y también se aplica. Entonces, los que se meten a estudiar biología pensando que no van a haber matemáticas, pues están en un terrible error, porque las matemáticas son muy importantes para todo este tipo de cuestiones también. Y entonces, bueno, obviamente se vuelve complejo, no es lo mismo medir la variabilidad de una máquina que puede estar repitiendo, por ejemplo, el mismo defecto de manera sistemática, a medir la incertidumbre en un proceso biológico que está que puede estar afectado por muchos factores, por muchos fenómenos, ¿no? Entonces, pero se puede medir, obviamente tomando en cuenta todas esas variables que pueden estar implicadas en ello, ¿vale? Entonces, por eso bioestadística. Y entonces, esa sería, digamos, la aplicación. Vamos ahora con los tipos de estadística, que realmente ya los vimos. Cuando hablaba de la estadística, de estas tres partes, digamos, que vamos a cubrir en el curso, que es la descriptiva, la probabilística y la estimación. Es las que tenemos aquí, principalmente descriptiva e inferencial. También vamos a probar, a ver la parte probabilística, ya se los había dicho, pero aquí no la estoy mencionando porque inclusive en los cursos les decía, de hace años que se daban, era probabilidad y estadística, porque la probabilidad muchas veces se toma como un apartado diferente del resto de la estadística, que es esta parte descriptiva y esta parte inferencial. Entonces, esta parte descriptiva e inferencial, pues ya se las comenté de qué es lo que se trata, ¿no? Enumeración, organización, representación gráfica de datos. Vamos a hacer tablas, por ejemplo, tablas de frecuencias, las gráficas les decía de los histogramas, las de barra, las de pastel, para mantener ordenados esos datos y para poderlos presentar de una forma resumida, ¿vale? Y la inferencial, que también ya les había comentado, pues es la parte de hacer la estimación, la inferencia, la predicción, ¿vale? Entonces, ustedes van a hacer como una especie de adivinos, de videntes, ¿no? Porque pueden predecir, van a poder predecir. Obviamente no tiene nada que ver con magia ni adivinos, ¿no? Ya les decía, va a ser esto con una base científica, siguiendo los métodos que vamos a ver aquí en este curso y obviamente con les decía, le llamamos intervalo de confianza o con un nivel de confianza. No puedo asegurar yo nunca al 100% un resultado, y eso lo vamos a ver más adelante. E inclusive no puedo dar un dato o un valor puntual. Lo que yo voy a dar es un intervalo, en donde voy a decir que mi valor real cae entre ese intervalo, ¿sale? Lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita no se preocupen, les digo, si no visualizan mucho cómo es esto, lo vamos a ver o lo vamos a estar viendo un poquito ya más adelante con los temas que vamos a abordar, sobre todo en la prueba de hipótesis y la de estimación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuestiones que podemos hacer con la estimación, o qué es esto de la inferencia. Yo, por ejemplo, puedo inferir, puedo predecir, ¿no? Puedo estimar cuál es la prevalencia de una determinada enfermedad en la población o en los habitantes de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Hipertensión, dice ahí, cualquier ejemplo que ustedes puedan tener. Y entonces, esa es una parte. O la otra es la prueba de las hipótesis, que también la vamos a ver, por eso se llama la unidad 4, prueba de hipótesis y de estimación, porque también nosotros vamos a plantear hipótesis. Por ejemplo, ahí está el caso, ¿no? Tienen un medicamento y la hipótesis es que ese medicamento tiene un efecto benéfico, ¿no? Y entonces
la hipótesis que tiene ese efecto benéfico, o la hipótesis contraria, que les vamos a ver cómo se plantean las hipótesis, es que no tiene ningún efecto, ¿no? Y entonces, después de un análisis estadístico, siguiendo las técnicas adecuadas, vamos a poder refutar o aceptar esa hipótesis que nosotros estamos planteando, o validar esa hipótesis que nosotros estamos planteando, ¿sale? Entonces eso también lo vamos a ver. Les decía, eso ya es un poco más adelante, es hasta la unidad 4, pero me parece que es de las partes pues más interesantes del curso. Obviamente todo lo demás, les decía, es importante porque lo que vayamos a ver en la unidad 4 necesitamos tener ya el conocimiento previo de las unidades iniciales, ¿no? Y entonces eso es importante. Pero la unidad 4 es una unidad más, vamos a decirlo también así, inclusive un poquito más compleja, ¿no? Pero no se asusten, las vamos a ir viendo con calma, con muchos ejemplos, resolviendo ejercicios, y vamos a aclarar esas dudas que pudiera haber. Bueno, son los tipos de estadística. Algunos conceptos claves que es importante como para saber o manejar el mismo lenguaje, ¿no? Ahorita ya les he estado hablando algunas cosas, por ejemplo, del estadístico, de la población, de la muestra, de la estimación. Entonces, hay algunos conceptos que es importante definir porque nos van a servir durante el curso y para hablar también el mismo lenguaje. El primero que tenemos aquí es la población. Entonces, ¿qué es la población? Bueno, la población es la totalidad de posibles observaciones o medidas que estemos considerando en una investigación, ¿sale? Y de aquí es donde se va a tomar la muestra. Ahorita definimos qué es la muestra. Entonces, la población, por ejemplo, pues, y esa yo la puedo definir como yo quiera, ¿no? Pero la debo de definir desde el inicio para entonces saber cómo voy a tomar mi muestra, por ejemplo. Entonces, esa población, ahorita pongo algunos ejemplos, pero así de rápido puede ser todos los estudiantes del CUSEI. Esa puede ser mi población, por ejemplo. ¿Sale? Y entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de individuos que yo tenga en esa población, puedo considerar una población infinita o finita. Ya sabemos que nada es infinito, ni siquiera el universo, ¿no? Pero porque no lo podemos contar, lo llamamos infinito. ¿Cuál sería un ejemplo? Nuevamente el caso de los estudiantes del CUSEI. Esa es una población finita, ¿no? Son muchos estudiantes, pero yo con un registro que existe en la universidad puedo saber cuántos estudiantes hay. A decir, por ejemplo, aquí tengo atrás, por ejemplo, mi pecera, en el océano, la cantidad de peces. Pues hay una cantidad enorme de peces. ¿Cuántos hay? ¿Quién sabe, no? O sea, no existe un registro de cuántos peces hay. Y son muchísimos peces los que hay. Entonces, esos sería un ejemplo de una población infinita. O sea, les decía que realmente sabemos que no es infinita, pero porque no es práctico contarlo, porque no sabemos el número, pues se convierte en una población infinita. El tamaño de la población también lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo algunas fórmulas. Por ejemplo, el tamaño de la población se denota con una n mayúscula. Aquí lo pueden ver, ¿no? Con una n mayúscula. Entonces, si ustedes ven en una fórmula la n mayúscula, eso significa tamaño de población, ¿sale? Y entonces eso también luego cuando andan perdidos con las fórmulas, si no saben si van a utilizar una de muestra o una de población, pues ustedes ya ven que si tiene el parámetro de población, una n mayúscula, pues estamos hablando de una población, ¿sale? Entonces ahorita vemos algunos otros ejemplos de cómo se denotan algunas de estas tamaños de muestra y de población. Aquí están otros ejemplos, ¿no? Les decía de población. Por ejemplo, eso lo defino yo, como yo quiera. Aquí habla de camarones, ¿no? Imagínense que mi pecera tiene camarones, entonces yo puedo definir y tengo 20 camarones, entonces yo puedo decir mi población de estudio, que me interesa a mí estudiar, pues son esos 20 camarones que están en la pecera. O yo puedo decir, son los camarones que están en una piscina, en una alberca, ¿no? En un campo pues no sé si se le llama así, un campo de cultivo de camarón, ¿no? Donde se cultivan los camarones bajo cierto tratamiento. Eso también podría ser mi población. O yo puedo decir, mi población de camarones van a ser todos los camarones del mundo. ¿Cuántos hay? No sé, se convierte en una población infinita, a diferencia del ejemplo de los 20 camarones que están en la pecera, pero es mi población, porque yo así la defino. Entonces yo tengo que definirla desde el inicio. Y eso es a consideración, obviamente, del estudio que ustedes están haciendo y de los fines que tienen, ¿no? Entonces, pero sí es importante definirlo desde el inicio. Entonces, eso sería un ejemplo, nada más de población.
Algunos otros ejemplos, o sea, todo depende también de qué les interese estudiar. Por ejemplo, pueden ser no solamente individuos, como por ejemplo camarones o personas. Pueden ser, por ejemplo, ingresos de las familias que viven en Guadalajara. Es decir, una medida, una característica en particular, no necesariamente, por ejemplo, individuos como ratoncitos, personas, peces, camarones. ¿Sale? Pueden ser, les decía, alguna medida. En este caso, por ejemplo, ingresos, es decir, ingresos monetarios de familias que viven en Guadalajara, número de niños que viven en una ciudad como Pakistán, o el estado de salud de adultos de una comunidad, ¿no? Entonces, ahí yo no estoy midiendo o no tomo como población a los adultos de una comunidad, yo tomo como población el estado de salud. Esa es, ahorita lo vamos a definir, la variable que a mí me interesa medir, ¿sale? Ahorita definimos también que es una variable porque eso es importante. Entonces, pues todo depende de lo que quieran. Ustedes pueden definir poblaciones como chinches, perros, piojos, pulgas, alimañas, tepocatas, víboras prietas, o pueden definir, por ejemplo, como edificios, cantidad de salario, género, prevalencia de una determinada enfermedad, etcétera, ¿sale? Ok, el siguiente concepto es muestra, y entonces la muestra, pues un concepto de forma sencilla es una pequeña proporción de la población. Lo importante de la muestra es que sea representativa, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo se hacen los muestreos para que sean representativos. ¿Qué es esto de representativo? Que sea lo más fiel posible al resto de mi población. Es decir, si yo digo que mi población van a ser los adultos de la colonia en donde vivo, no voy a sacar a los niños como muestra de esa población, porque entonces no se parecen, ¿no?, los adultos a los niños, van a tener condiciones o características diferentes. Entonces, una de las características de la muestra es que sea lo más parecido o similar a mi población de donde yo la estoy tomando, para poder hacer de forma confiable esas predicciones, ¿sale? Esas estimaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué hacemos el muestreo? ¿Por qué sacamos una muestra? Porque la población puede ser muy grande y o sea, sería imposible que pudiera medir a toda la población. Si regresamos, por ejemplo, al caso de los camarones del océano, ¿no? Bueno, yo no puedo medir a todos los camarones que hay en el mar. Entonces saco una pequeña muestra, bueno, una muestra de un determinado tamaño, que les digo, luego vemos cómo se calcula el tamaño de la muestra, pero debe de ser lo más parecido posible a esa población. Y así podría tener ejemplos, ¿no? Pero entonces esa es una muestra. Vamos a ver más adelante esto de las muestras, porque es importante saber cómo se calcula. Y entonces, bueno, esto ya se los comenté. Y el tamaño de la muestra se denota con una n minúscula. ¿Se acuerdan que la población se denota con una n mayúscula? La muestra es una n minúscula. ¿Vale? Entonces podemos distinguir, por ejemplo, y ahorita lo vamos a comentar, o se los voy a comentar, puedo sacar yo una desviación estándar de la muestra y una desviación estándar de la población, pero van a ver que en la fórmula de la población aparece una n mayúscula y en la desviación estándar de la muestra aparece una n minúscula. Pues obviamente porque estoy tomando los valores ya sea de la muestra o de la población. Entonces les decía, inclusive en las fórmulas vamos a ver podemos ver esa diferencia si ustedes andan medio perdidos de qué fórmula utilizar. Bueno, va a depender de qué dato tengan, porque cada uno se refiere a una cosa diferente. Igual que la población, es una cosa que nosotros vamos a definir, pero esta ya se va a definir en base a la población, ¿sale? Porque aquí ya podemos hacer inclusive algunos cálculos para saber cuántos individuos tomar. Es decir, si yo defino que mi población son los 20 camarones de la pecera, yo puedo hacer un cálculo para saber cuántos camarones debo de obtener de muestra para que sea una muestra confiable, ¿sale? Entonces ya va a depender de mi tamaño de población, por ejemplo. Y entonces, pero también va a quedar definida, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los mismos 20 camarones de una pecera, obviamente nuestra población podría ser más grande, los camarones de una piscina o los que son cultivados bajo un cierto tratamiento. Aquí ya no metí a los camarones de todo el mundo, ¿no? Porque a lo mejor eso sí ya sería mi población, a menos de que existieran camarones en otro mundo, ¿no? Y entonces, pues si toda mi población serían los camarones del universo, pero no sé si existen, bueno, ahí ya
estoy tomando la totalidad de mis camarones, entonces ya sería mi población, ya no sería una muestra, ¿sale? Por eso aquí ya no lo puse como ejemplo, ¿no? Por eso nos quedamos en esos niveles un poquito más abajo. Al final de cuentas les decía, lo importante es que representen lo más fielmente posible a la población. ¿Y qué más? Bueno, una parte importante aquí del muestreo, de sacar una muestra de la población, es que generalmente tienen un comportamiento, hay una cierta distribución, que es lo que vamos a ver en la parte de distribución de probabilidad en la unidad 3, que nos puede servir para estimar o extrapolar o proyectar esas predicciones que nosotros estamos haciendo sobre la población, ¿sale? Porque si yo saco una muestra, tiene una distribución que va a ser igual a la que tiene la población, ¿sale? Entonces, eso es algo que vamos a ver en distribución de probabilidad. Les digo ahorita, nada más estoy mencionando algunos conceptos, no se preocupen, los vamos a revisar más detalladamente cuando veamos ya particularmente cada una de las unidades, ¿sale? Ok, y aquí esta tablita lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, cómo se representan algunas de estas medidas. Ya les había dicho, por ejemplo, que un estadístico hace un momento lo podemos interpretar como una medida, por ejemplo, como la media, como la desviación estándar. Entonces, ahí tenemos, si se fijan, en una columna tenemos lo que es la población o parámetro y en otra lo que tenemos como muestra estadígrafo o estadístico también. Entonces, en una población yo lo que obtengo es un parámetro, así le llamo, es una medida, ¿sale? Y entonces, en una muestra lo que yo obtengo, una medida, se le llama estadístico o estadígrafo. Entonces, por ejemplo, el tamaño de muestra, sí, más bien, bueno, el tamaño de la población de la muestra, dependiendo si es el tamaño de la población, se llama parámetro. Si es tamaño de la muestra, se llama estadígrafo. Por ejemplo, la media aritmética, si la media aritmética es o el promedio es de la población, se le llama parámetro. Pero si es de la muestra, se le llama estadístico o estadígrafo, ¿sale? E inclusive se representan igual. Ya habíamos visto el caso de la población, bueno, del tamaño, que es n mayúscula para población y n minúscula para muestra. Entonces, para la media o el promedio también tenemos diferentes símbolos. El parámetro, que es el de la población, es una letra griega, que es la mu. Y para la muestra, que es el estadístico o el estadígrafo, es esta X con este guioncito arriba, ¿no? Igual la varianza, la desviación estándar, la proporción y la correlación. Si se fijan, lo podemos medir tanto en población como en muestra. La diferencia es que en uno se va a llamar parámetro, en otro estadístico o estadígrafo, y que su símbolo va a cambiar un poquito, ¿no? Es diferente. Entonces, esa es una tabla nada más que resume algunos de estos. Los vamos a ir viendo cuando vayamos viendo las fórmulas, poco a poco, ¿no? Ahorita no se la tienen que aprender, pero sí las vamos a ir viendo poco a poco. Se van a ir familiarizando con esta simbología. Y bueno, el parámetro, ya se lo dije, es lo mismo. Es la medida que describe una característica, pero de la población. Y puede ser cualquiera de esas que ya les mencioné. Y entonces, el estadístico o el estadígrafo también es una medida que describe una característica, pero de la muestra, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia. Y son las mismas que para la población, o pueden ser las mismas que para la población. Bueno, muy bien. Nos falta ver o revisar nada más para este video lo que son los valores, los datos o las variables. Entonces, vamos a revisar de qué se trata esto. Y ya terminamos, aunque todavía son varias diapositivas, ¿eh? No se me desesperen, esta parte es así, algo densa en información, en teoría, pero ahorita la terminamos de ver. ¿Qué son los valores, los datos o las observaciones? Bueno, es cualquier valor numérico o inclusive cualitativo, no necesariamente tiene que ser un número, puede ser una característica que mide una variable, ahorita vemos que es la variable. Y entonces los valores experimentales que va a tomar una variable determinada pueden ser, por ejemplo, los kilogramos si nosotros hablamos del peso, ¿sale? Entonces, mi variable es esa característica. Aquí en este ejemplo es el peso. Y los valores pues pueden ser esos que están ahí, 60 kilogramos, 75, 80 kilogramos. Otra variable que podría ser estatura.
y entonces los valores de esa variable pues obviamente estarían en centímetros. Pueden ser 163 centímetros, 180 centímetros, 170 centímetros, ¿sale? Esa es la variable, va a ser la característica, y los valores pues ya son los resultados o los datos puntuales de esa variable, ¿sale? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos para que quede bien claro. Entonces, esa variable pues es una propiedad con respecto a la cual los individuos de una muestra o de una población, dependiendo qué es lo que estemos tomando, se diferencian en algo verificable, o sea, yo lo puedo medir. Ahorita que veíamos el ejemplo del peso que les decía yo de la estatura, es variable entre las personas, ¿no? Si yo tomo un grupo de personas, voy a ver que el peso va a variar entre las personas, y entonces igual que la estatura. Entonces eso es lo que le llamamos variable. Yo puedo medir el peso, puedo medir la estatura, y va a variar en esos individuos o en esas mediciones. Y entonces, bueno, es una característica observable y medible. Y entonces nosotros podemos ya, ahorita es lo que vamos a ver en los siguientes temas, pues ordenar esos datos, resumirlos, presentarlos, interpretarlos y sacar algunos, inclusive conclusiones, ¿no? Lo que vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, ¿no? Nada más por citar algunos ejemplos de variables. Hablando de una población como los mexicanos, obviamente en cualquiera pasa lo mismo, pero vamos a tomar a los mexicanos como ejemplo de esta población. Estas son variables que podemos presentar, por ejemplo el grupo sanguíneo, ¿no? Existe A, B, AB, O, y aparte de los RH, ¿no? Esto es una variable que le llamamos cualitativa, es decir, no se representa con números. Con números son cuantitativos, ahorita lo vemos, entonces es cualitativa. Luego, por ejemplo, podemos tener el nivel de felicidad. Ustedes se toman un grupo de mexicanos y les preguntan qué tan felices son, ¿no? Les hacen una encuesta. Y entonces alguno responde, pues que está deprimido, feliz, muy feliz. Otro, estoy nomás ahí existiendo, ¿no? Estoy tomando clases de bioestadística en línea, aquí con mi profesor que se cree youtuber, ¿no? Entonces esa es otra variable, ¿no? Podrían tomarla como variable. Y esa es una variable, ahorita vemos, es una variable ordinal, ahorita vemos de qué se trata eso. Por ejemplo, ya una cuantitativa, es decir, una numérica, puede ser el número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, en este caso es discreta, ahorita vemos por qué es discreta. O la altura, que también es numérica, ¿no? Pero en este caso es continua. Por ejemplo, 1,62, 1,74, 1,80, etcétera, ¿sale? Ahorita vemos qué es eso de continuas, discretas, ordinales, etcétera, etcétera, ¿sale? Solamente son algunos ejemplos para que vean qué son pues estas variables o qué pueden ser las variables. Y durante los ejemplos vamos a ver, durante los ejercicios que vayamos resolviendo, pues ustedes van a identificar qué variables son, ¿sale? Bueno, dentro de las cualitativas, los variables se dividen principalmente en dos tipos, que son variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas son las que tienen un valor numérico, ¿sale? Esas son las cualitativas, las que les podemos asignar un valor numérico naturalmente. Y entonces, inclusive podemos hacer operaciones algebraicas con ellas. Dentro de esas variables cualitativas, por ejemplo, tenemos subcategorías. Por ejemplo, pueden ser dicotómicas binarias, variables de intervalo, nominales y ordinales. Todas son cualitativas, es decir, se representan con números. Perdón, les estoy diciendo mal. Olviden lo que les acabo de decir. Rebobinen. Regresen el video. No le hagan caso a lo que les acabo de decir hace un momento. Estamos hablando aquí en esta diapositiva de cualitativas. Cualitativas, las que no se pueden ordenar con números con números naturales, ¿sale? Esas son las cualitativas, la que representa una característica como por ejemplo el color, un estado de ánimo, etcétera, ¿sale? Esas son cualitativas, ¿sale? Les había dicho bien la definición, nada más que pensé que primero estábamos viendo una diapositiva de cuantitativas, no, estamos viendo primero la de cualitativas. Cualitativas entonces son características que no tienen valores numéricos asignados naturalmente, ¿sale? Les decía como el color, un estado de ánimo, puede ser inclusive una intensidad del dolor. Eso pues generalmente lo representamos con algún adjetivo, ¿no? No con un número.
Entonces, bueno, estas variables cualitativas, les decía, tienen diferentes subcategorías. Por ejemplo, puede ser dicotómica binaria, de intervalo, nominales y ordinales. Por ejemplo, la dicotómica binaria, o puede ser dicotómica o binaria, es lo mismo, ¿sale? Es que pueden tener solamente dos variables, o más bien dos valores posibles. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio con unos ratoncitos y yo solamente quiero ver si los ratones están vivos y muertos, yo solamente tengo dos respuestas. No tengo la respuesta de que pues están medios vivos o están medios muertos, ¿no? Entonces, vivos o muertos, eso es una variable dicotómica, ¿no? Sí o no, esa sería otra, ¿no? De alguna pregunta que yo les haga. O por ejemplo, estar embarazada, ¿no? O sea, ¿estás embarazada o no estás embarazada? No puedes estar poquito embarazada, ¿no? Entonces, esa es una variable dicotómica, el estado de embarazo, digamos, ¿no? ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Y luego vienen, por ejemplo, las variables de intervalo. Estas variables de intervalo se llaman así porque agrupamos una determinada o unas determinadas características en un grupo y eso es a lo que le llamamos un intervalo. Ahorita vemos algunos ejemplos más adelante, pero por ejemplo el del intervalo podría ser si tienen fiebre o tienen una temperatura normal, ¿no? Si ustedes tienen arriba de 37.5, por ejemplo, eso ya se podría considerar fiebre. No importa si ustedes tienen 37.6, perdón, 37, sí, 37.6, 7, 8, 9 o 38 grados centígrados. Ya ese es un intervalo que me está marcando una característica. Pero yo no estoy midiendo la temperatura, yo lo que mido simplemente es el estado. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? ¿Sale? Entonces, esa sería una variable de intervalo. Y aquí con este ejemplo también recuerdo que las variables también pueden caer en varias categorías. No necesariamente una variable tiene que estar en una categoría exclusiva. Puede ser, por ejemplo, una variable dicotómica, como fiebre o no fiebre, pero también puede ser una de intervalo porque la estoy midiendo a partir de datos numéricos de temperatura en donde en un determinado intervalo ya tengo fiebre y en otro ya no tengo fiebre. ¿Sale? Ahorita vemos algunos ejemplos para que quede más claro. Luego tengo las nominales. Las nominales se llaman así porque los valores no se pueden ordenar, o sea, no tiene ningún sentido ordenarlo. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. Está el A, el B, el AB, pero no se pueden ordenar, o sea, realmente no tiene ningún sentido ordenarlos. A lo mejor podrían decir, bueno, yo los puedo ordenar por orden alfabético, pues sí, pero no tienen, no, es arbitrario el ordenamiento. Por ejemplo, el sexo o el género, ¿no? Hombre o mujer, ¿qué va primero? Hombre o mujer. O sea, es indiferente, es indistinto, no tiene un orden. Por ejemplo, las ciudades de México, también igual, o sea, la variable son las ciudades, mis valores son Guadalajara, Querétaro, Yucatán, Sinaloa, pero no tienen un acomodo, o sea, naturalmente no las puedo ordenar. Yo las puedo ordenar, pero arbitrariamente, con algún criterio que elija. Diferente, por ejemplo, las siguientes que son las ordinales. Las ordinales sí se pueden ordenar, por ejemplo, de mayor a menor. Por ejemplo, la mejoría de un tratamiento. ¿Qué tanto ha mejorado con un tratamiento que yo le he dado al paciente? Pues ha mejorado poco, bastante o mucho, ¿no? Entonces eso sí lo puedo ordenar porque tienen un grado, ¿no? De intensidad, vamos a decirlo así. Y se puede hacer con otras cosas como el grado de satisfacción o intensidad del dolor, que es lo que les decía, ¿sale? Entonces, bueno, repito, estas son variables cualitativas, no se les olvide, no se le vayan a cuatrapear como yo me cuatrapié en su momento, son cualitativas porque no están representadas con números o no están representadas naturalmente con números, ¿sale? Simplemente se refieren a características. Ok, ahorita vemos ejemplos. Y entonces están las que ahora sí son cuantitativas o numéricas, ¿no? Las cuantitativas o numéricas son las que sí tienen un valor numérico. Y de estas podríamos mencionar, como algunas que ya mencioné, como el peso y la estatura. Esas sí tienen un valor numérico. 70 kilos, 1,68 de estatura, ¿no? Entonces esas son cuantitativas o numéricas. Dentro de estas cuantitativas o numéricas, inclusive puedo hacer operaciones algebraicas, ¿no? Las puedo sumar, las puedo restar, etcétera. Una cosa que no puedo hacer con las anteriores porque no tienen un número.
Existen también dos subcategorías que serían las discretas y las continuas. Dentro de las, o ¿qué le llamamos discretas? Las discretas son las que toman valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? No, pues yo tengo 2, 3, 4. No tengo 2.5 hijos, ¿no? Aunque sea fuera del matrimonio. No, esa es otra cosa aparte, ¿no? Ahorita me van a decir, bueno, es que yo tengo un medio hermano. No me refiero a eso, ¿no? Son números enteros, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3, ninguno inclusive. O por ejemplo, podría ser, bueno, ahorita vemos algunos otros ejemplos. Allí hay el número de cigarrillos. ¿Cuántos cigarrillos te fumas en un día? No, pues 20. Ah, bueno, pues son 20. Generalmente no decimos, me fumo 19 a 3 cuartos. No, pues generalmente lo manejo en números enteros. O por ejemplo decir, ¿cuántos cigarrillos vienen en una cajetilla? Pues vienen, no sé, la verdad no fumo, no sé cuántos vengan. 20 cigarrillos en una cajetilla. No vienen 19 y medio, ¿no? A menos que haya un error de producción. Pero bueno, eso ya es un caso extraordinario. Entonces, esos son las variables cuantitativas o numéricas que son discretas. Y luego tenemos las continuas, que esas sí toman valores o pueden tomar muchos valores entre uno y otro. Por ejemplo, el que mencionaba ahorita del peso, la estatura, puede ser por ejemplo la presión, la dosis de un medicamento. Aunque aquí, bueno, ahorita vamos a hacer a puntualizar algunas cosas con estas de las continuas, ¿sale? Y también tenemos muchos ejemplos. Vamos a ver, creo que tengo unos ejemplos por aquí. Miren, aquí hay algunos ejemplos que podemos revisar. Ya luego comentaremos más en la clase en vivo por videoconferencia. Por ejemplo, tenemos cualitativas, las que no se asocian con ningún número, son cualitativas estas. Dicotómicas binarias, lo que les decía, el sexo, pues masculino o femenino. Estado de empleo, empleado o desempleado. Luego las ordinales, nivel socioeconómico. Las ordinales, acuérdense que se pueden ordenar, por eso se llaman ordinales. Entonces, nivel socioeconómico, alto, medio o bajo. Y entonces yo sí la puedo ordenar porque tiene un cierto grado de intensidad. O por ejemplo, índice de lípidos, ¿no? El índice de lípidos no es una concentración, pues, pero es un determinado valor que yo le estoy dando conforme yo voy obteniendo los datos o conforme yo tengo una determinada cantidad de lípidos. Y entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, tiene un número, pero es un número asignado arbitrariamente. ¿Sale? No es un número natural, es decir, no me estoy yo refiriendo, por ejemplo, que tiene 1 miligramo por decilitro un miligramo de lípidos por decilitro de sangre el individuo, ¿no? Simplemente es un índice, es un valor, ¿sale? No se vayan a confundir porque viene con números, ¿sale? Los números yo se los asigné de forma arbitraria. Y luego están los nominales, que los nominales, eso sí, esos no se pueden ordenar o no tiene caso ordenarlos, no tiene ningún sentido de orden. Por ejemplo, sitio de residencia, centro, sur, norte, este, oeste, pues ¿qué va primero? Pues no, realmente no es que vaya ninguno primero o después, no tienen ese sentido de orden. O estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. Entonces tampoco, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Casado, divorciado, soltero, qué? ¿No? Entonces, esos son las nominales, son características, son variables cualitativas que no tienen un orden, pues. Y finalmente las variables de intervalo, que ya les había dado el ejemplo, de tener fiebre o no tener fiebre. Y les decía, este ejemplo me sirve para comentarles de hace un momento que, por ejemplo, puede ser una variable de intervalo, pero también puede ser una variable dicotómica o binaria, ¿no? Porque presenta dos posibles resultados. Fiebre, sí o no. ¿Cuándo se considera fiebre? A partir de 37 grados centígrados. ¿Cuándo no se considera fiebre? Menos de 37 grados centígrados. Por eso es un intervalo. Porque yo puedo tener 37, 38, 39 y es fiebre. ¿Sale? Puedo tener 37, 36, 35. Puedo tener hipotermia, pero ya no es fiebre, ¿no? Ok, entonces esos son algunos ejemplos. Y luego dentro de las cuantitativas o las numéricas, de las discretas, pues ya les había mencionado el ejemplo de los números de hijos. 1, 2, 3, 4, inclusive 0. Y luego están las continuas. Aquí sí, por ejemplo, vean, nivel de glucosa en la sangre. Es diferente al ejemplo que veíamos de índice de lípidos. El índice de lípidos es una medida arbitraria. Aquí el nivel de glucosa sí es una concentración. Por ejemplo, 110 miligramos por decilitro, 145 miligramos por decilitro. O el peso, que también es continua, 10.5, 10.1, 10.05, 10.001. Y entonces este ejemplo del peso me permite entonces hacer una consideración con estas variables continuas.
ustedes me podrán decir, bueno, es que la báscula da nada más un decimal y entonces yo mido 10.5, 10.6, 10.7, pero esa es la sensibilidad que me da el equipo de medición. O sea, entre ese 10.5 y ese 10.6, por ejemplo, yo puedo tener 10.55, 10.56, 10.57. Inclusive si me da mayor precisión, yo podría tener 10.565, 10.567, 10.568. Entonces, al tener más decimales, o al ser más, no se dice preciso, sino al ser más... hay un nombre que se le da podría ser la sensibilidad de la balanza, puede tener yo obviamente pues más valores. Entonces por eso es continua, ¿no? Aunque ustedes me podrían decir, bueno, es que la báscula es industrial y pesa kilos enteros, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14 kilos. Pues sí, pero si tú usas otro instrumento de medición, puedes tener 10.5, 10.6, 10.7 o como el ejemplo que les puse, inclusive más decimales. Entonces, pero esos son ejemplos de continuos, ¿no? Donde puedo tener yo una cantidad infinita, ¿no? Bueno, que ya quedamos hace rato que no hay nada infinito en el universo, pero puedo tener una cantidad enorme de valores intermedios entre otros dos valores que tengo, ¿sale? Ok, voy a tratar de acelerar un poco esto porque ya se alargó bastante el video. También las variables las podemos, o los valores de las variables las podemos ordenar en modalidades, es decir, las podemos agrupar, ¿sale? Entonces, al agruparlas, me puede hacer más fácil el resumen de los datos. Esto lo vamos a ver también más adelante porque vamos a hacer tablas de datos agrupados más adelante. Y entonces, bueno, esto se los voy a comentar un poquito más adelante también. Ya no se los quiero comentar ahorita así de forma muy detallada, porque ya les digo, voy un poco ya extendido del tiempo con el video. Pero las modalidades o los grupos o las clases que yo haga deben de cumplir dos características, exhaustivo y excluyente. Exhaustivo, ¿qué quiere decir? Que no dejen ningún valor yo fuera posible. Y excluyente es que ningún valor se repita en más de un grupo, ¿sale? Entonces debe de ser exclusivo y excluyente. Si quieren luego platicamos de esto en la sesión en vivo. Que caray, parece que... Ok. Y luego, por ejemplo, tengo las escalas de variables. Estas son diferentes a la definición que veíamos, por ejemplo, de cuantitativas y cualitativas. Hay una escala de valores, ¿sale? Y entonces puedo tener yo lo que le llamo una escala de razón, de intervalo, ordinal o nominal, que es muy parecido ya a lo que vimos, ¿sale? La nominal es que no se puede ordenar, la ordinal sí se puede ordenar, la de intervalo es la que yo grupo, y la de escala de razón es muy parecida a la de intervalo, pero difiere un poquito en que, por ejemplo, la escala de razón tiene un verdadero cero, ¿sale? En la del intervalo yo puedo tener un cero arbitrario. Por ejemplo, aquí está el caso de los grados Fahrenheit, que tienen un cero arbitrario, ¿sale? Pero, por ejemplo, en la escala de razón yo puedo tener, por ejemplo, el peso. ¿Qué es eso? Que hay un cero verdadero. ¿Qué significa que existe un cero verdadero? Si yo tengo un peso de cero, eso quiere decir que lo que estoy pesando no existe. O sea, no hay. O sea, yo saco personas y yo no puedo registrar un peso de cero de una persona, porque ¿qué? ¿Eso qué quiere decir? Que no existe, eso es un cero verdadero. Y entonces, por eso se hace esa distinción aquí entre esta variable de intervalo y de escala de razón, ¿sale? Entonces, se los menciono porque así lo menciona un autor de uno de los libros que está en la bibliografía, que es el libro de bioestadística de Blair. Ahí viene esta escala de razón, ¿sale? Pero es eso, el cero verdadero. En cambio, por ejemplo, en la escala Fahrenheit pusieron el cero de forma arbitraria, ¿no? Es decir, no, o sea, si ustedes miden cero en grados Fahrenheit, no quiere decir que el individuo no exista, que no tenga temperatura, que sería diferente que si ustedes midieran cero en grados centígrados o Celsius, ¿no? Inclusive no podemos medir cero en Celsius porque pues eso ya no existe, ¿no? Entonces, no tendríamos temperatura, ¿no? Por ejemplo, no se crean, en Celsius sí, también, en Celsius también. Sí existe un cero arbitrario, igual que con Fahrenheit. Me refería a kelvins. En Kelvin sí no tenemos ese cero, ¿no? Entonces, esas serían pues las diferencias. Y luego, por ejemplo, podemos tener escalas que pueden ser o variables que pueden ser dependiendo de la relación
con otra variable. Podemos tener variables dependientes o variables independientes. Esto lo van a escuchar mucho, sobre todo el siguiente semestre cuando vean diseño de experimentos. En diseño de experimentos van a hablar de la variable dependiente y de la variable independiente. ¿Sale? ¿Cuál sería un ejemplo de variable dependiente? Generalmente, por ejemplo, el peso y la estatura son variables dependientes. Una persona que mide más, pues generalmente va a pesar más. Entonces hay una cierta relación entre esas dos variables. Una independiente, pues son las que no tienen relación, ¿no? Por ejemplo, la variable es que me duele la rodilla y que vaya a llover hoy. Pues no, realmente no tiene ninguna dependencia a eso, ¿no? Entonces esas son las variables. Y finalmente, ahora sí, para terminar, lo que tengo aquí pues es una pequeña nota que nos habla de la diferencia entre encuestas y experimentos. ¿Por qué les pongo esta nota? Porque les acabo de hablar de lo que van a ver el siguiente semestre, que es diseño de experimentos. Generalmente los ejemplos que vamos a ver aquí en este curso son más como ejemplos de encuestas, ¿sale? Como ejemplos de fenómenos que simplemente estamos observando y nosotros no intervenimos o no tenemos control sobre ellos. Y entonces yo solamente recopilo los datos y hago estimaciones y puedo hacer conclusiones respecto a eso. El siguiente semestre ustedes sí van a hacer ya otras metodologías que es de diseño de experimentos, en donde ustedes sí van a intervenir en esas variables, van a modificar esta variable y esta otra para ver cómo se modifica el resultado, ¿sale? Entonces, esa es la diferencia entre encuesta y experimento y es un poquito la diferencia entre lo que vamos a ver este curso y lo que van a ver el siguiente curso, ¿sale? Aquí simplemente vamos a tomar datos de fenómenos que ya ocurrieron y ustedes en el siguiente semestre van a modificar variables para ver qué ocurre con esas variables, ¿sale? Bueno, ya le voy a dejar aquí, se me fue el tiempo en esta presentación. Cualquier duda la resolvemos en la videoconferencia y espero que no haya sido muy rápido. De todas formas, ya saben que esto lo vemos, les decía, en una videoconferencia si queda alguna duda, y también les voy a subir material en otras plataformas para que lo puedan estar revisando. Bueno, eso es todo, cuídense y nos estamos viendo, espero que en la sesión en vivo.